Bien, saludos estudiantes. Vamos a ver la tercera parte de esta clase sobre placas tectónicas. Ok, ¿cómo nosotros utilizamos este campo magnético para hablar algo sobre el planeta? Pues resulta que la roca basáltica del suelo marino, cuando se forma en las dorsales oceánicas, como vamos a ver más adelante, atrapa esa dirección del campo magnético de la Tierra. De igual forma, esa roca basáltica del suelo marino formada en el pasado va a contener la información del campo magnético de ese momento. Un dato interesante que se descubrió estudiando esto es que hay rocas que exhiben un campo magnético exactamente opuesto al existente hoy día. ¿Qué implica esto? Que al momento de estas rocas formarse, el campo magnético estaba en una posición completamente invertida. Esa inversión del campo magnético, en el cual nuestro polo norte se convierte en el polo sur y el polo sur se convierte en el polo norte, se conoce como la inversión de polos. Y esta inversión ha ocurrido en el pasado muchas veces y ha tenido un efecto curioso en la intensidad del campo magnético. Bien, ¿por qué es que es importante nosotros saber cómo es que el suelo oceánico ha cambiado de magnetismo? ¿Cómo es que nosotros pensamos que nos puede ayudar esa inversión de los polos? Pues resulta que si nosotros nos vamos al pasado, ¿verdad? Entonces en el pasado nosotros tenemos dos masas continentales que están aquí puestas, como lo podemos observar. Y tenemos un lugar donde se está formando nuevo suelo oceánico y el magma sube, se enfría con el contacto con el agua, pasa por el punto Curie y se solidifica. ¿Bien? Así que nosotros tenemos un campo magnético conocido hoy día como el normal, ¿bien? En el cual las líneas van saliendo del polo sur, dan la vuelta y entran por el polo norte. ¿Qué pasa? Un tiempo después, esto sigue ocurriendo, ¿verdad? Esas flechas grandes le están indicando de que todo esto se está separando y vamos a tener nuevo suelo oceánico aquí formándose. Fíjense que esta parte blanca representa un proceso normal, ¿verdad? La roca, roca basáltica se está enfriando en base, se está magnetizando en presencia de un campo magnético normal. ¿Qué pasa si ese campo magnético de momento se invierte? Fíjense que aquí tenemos en el polo norte es rojo, el polo sur es azul y en este caso está invertido. El rojo ahora está hacia el sur y el azul está hacia el norte. Y podemos observar que ya desde el polo sur las líneas no están saliendo, sino que ahora están entrando. Por lo tanto, está invertido. Y aquí nosotros podemos observar esto. Cada vez que esté rojo, entonces está mirando hacia abajo, ¿verdad? En este caso están hacia arriba y en este caso están hacia abajo. ¿Ven? Así que se ve que esta roca que se formó aquí son estas que están acá, esta y esta. Así que esta de aquí es esta de acá y esta que está aquí es la misma que tenemos acá. Así que se formó un nuevo suelo oceánico aquí y esto se fue moviendo hacia cada lado. La roca que se está formando aquí bajo este campo magnético invertido pues va a tener una formación distinta y como estamos viendo aquí estos van hacia abajo y estos van hacia arriba. ¿Qué pasa? Después de un tiempo adicional este campo magnético vuelve a invertirse y ahora como podemos observar la diferencia con este y el ¿verdad? El normal que el primero y el último son iguales. Ahora la nueva roca se está formando también con las flechas que van hacia abajo. Así que esto lo que presenta es que a medida que las masas continentales se están moviendo, se forma nuevo suelo oceánico y el campo magnético está cambiante. Así que la roca es el único testigo de lo que ha sucedido en el pasado y lo graba gracias a ese componente ferromagnético que tiene la roca, ¿verdad? El basalto tiene ese componente de hierro, por lo tanto se organizan los cristales de hierro en base a ese campo magnético que existe y eventualmente se enfría y queda grabado. No se vuelve a mover a menos que la roca se caliente nuevamente y pase invertidamente por el punto Curie. Pero como nosotros estamos viendo, el suelo oceánico se va enfriando como función de distancia desde la dorsal. Así
Así que esa roca no va a volver a pasar por ese punto Curie, lo cual es bueno porque entonces nosotros podemos ir a cualquier roca sabiendo cuándo fue que se formó, podemos identificar cómo estaba el campo magnético en ese momento en que se formó. Así que llegamos entonces a observar que tenemos unas herramientas que han sido útiles para poder determinar las características del suelo oceánico utilizando sonar y poder observar cuál ha sido el historial de la formación de esa roca en el suelo marino a medida que ha pasado el tiempo y poder observar cuál ha sido el campo magnético de cuando esa roca se formó. Así que eso da paso a esta idea de la expansión del suelo oceánico, que en inglés se conoce como el seafloor spread. Sabemos que la roca del suelo oceánico se conoce como basalto y va formando la corteza oceánica. Vamos a tener unas bandas alternas de roca con polaridad normal e inversa. Y entonces aquí aparece la hipótesis de Frederick Vine y Matthews en 1963, en el cual hablan de que hay unas ciertas bandas, ¿verdad?, que resultan de la expansión del suelo oceánico a los lados de la dorsal oceánica, en donde el magma sube, se enfría, mantiene el campo magnético en el cual se formó, el tiempo que se formó, se magnetizan y entonces se quedan atrapados en ese momento y entonces empieza a moverse para dar paso a nuevo suelo oceánico que venga subiendo. Así que la hipótesis de Vine y Matthews utiliza los datos de la expansión del suelo marino y los datos de la magnetización de ese suelo para finalmente decir de que la edad del suelo oceánico incrementa como función de la ubicación de la dorsal, formando un patrón simétrico. Hay un detalle a esto, es que el suelo oceánico llega hasta 200 millones de años atrás. Nosotros recordemos, las rocas más antiguas sobre la superficie del planeta pueden ser de 3 y de 4 billones de años. Rocas continentales tienden a ser mucho más antiguas que la roca oceánica porque está constantemente reciclándose. Se forma nuevo suelo oceánico en las dorsales y se destruye en las zonas de subducción. Como habíamos visto en este mapa anteriormente, ahora va a hacer mucho más sentido, porque nosotros tenemos la ubicación de esas dorsales, que son estas áreas donde se observa el color rojo, que representa que es una roca mucho más joven, y entonces va cambiando hacia unos verdes más oscuros, y tirando hacia azul, que representa las rocas más antiguas. O sea que nosotros podemos observar que las rocas más antiguas del suelo oceánico se encuentran, fíjense, en la costa este de los Estados Unidos, en la costa oeste de África, que no es ninguna sorpresa según aquella evidencia que hemos visto de Alfred Wegener, que las cadenas montañosas a ambos lados, por ejemplo en Marruecos y en el este de los Estados Unidos, tienen la misma afinidad porque son rocas que se formaron para el mismo tiempo. O sea que ahora no hay forma de refutar eso. Y esto del suelo oceánico, la edad del suelo oceánico te está ayudando, ¿verdad?, te está confirmando esa información. La diferencia entre ese azul intenso que tenemos aquí en el Atlántico versus el azul intenso que tenemos en el Pacífico es que toda esta roca que está aquí, todo este suelo oceánico que está aquí, va a ser subduccionado, va a estar en camino a la subducción, a ser destruido y básicamente reciclarlo nuevamente. Eso significa que si nosotros le damos para atrás al tiempo, esta roca que está aquí en algún momento se originó acá. ¿Sí? Y la roca que estaba ahí, cuando esta roca estaba aquí formándose, ya no existe, ya no la podemos ver. Eso se desintegró hace millones de años. Lo que implica es que hay un proceso de reciclaje de la corteza oceánica envuelta todo el tiempo. La corteza continental, como es mucho más densa, es menos densa, es más liviana, pues entonces tiende a flotar sobre el manto y no tiende a hacer subducción. Un ejemplo de la divergencia que estamos viendo aquí en este mapa, esto es una imagen aérea satelital de África.
el lago Tanganyika. Y básicamente estamos viendo que este punto y este punto, este punto y este punto y este en algún momento estuvieron unidos. ¿Cómo es que funciona eso? Fíjense, aquí tenemos un historial. Probablemente estábamos en una zona continental sin ningún tipo de lago ni separación. Pero hay un régimen tectónico existente. Fíjense que lo estamos viendo aquí con estas flechas grandes. Están diciendo de que hay un régimen tectónico que está echando este para un lado y este le está echando para el otro. Empieza a ocurrir un adelgazamiento litosférico y tenemos un magma que viene subiendo por aquí. Empieza a calentar la litósfera, se adelgaza, se pone cada vez más delgada, se generan una serie de fallas normales y valles. Y eventualmente todo esto empieza a disminuir en su elevación, cosa de que se empieza a acumular agua. Como estamos viendo aquí, se forma un mar primero y luego se genera un océano. Así que esta es la propagación de esa separación. Empezamos desde una porción continental, como sucedió con Pangea. Digamos, aquí estaba África, aquí estaba Sudamérica. Pues aquí empezó a suceder lo mismo. O aquí estaba África en la parte de Marruecos, esta parte del noreste de Estados Unidos, pues también empezó a suceder de esa manera. Bien, así que estamos viendo cómo las placas, que es la parte litosférica de nuestro planeta, está dividida en ciertos pedazos, ¿no? Como si fueran rompecabezas. Pero así que estamos viendo cómo estos pedazos están interactuando entre sí. Algunos están chocando, otros están separándose. Pero resulta que este señor, J. Tuso Wilson, de la Universidad de Toronto, Canadá, fue clave en darle el toque final a la teoría, estipulando lo que se conoce como las fallas transformantes. Porque, ¿qué es lo que sucede en las dorsales? Nosotros estamos viendo que hay una separación. Pero entonces, la separación de un lado contra el otro, pues tenemos que unirlo con una especie de falla transformante. Básicamente, Wilson lo que sugirió es que las zonas de fractura y el desfase de las dorsales en el suelo oceánico estaban relacionados y que tenían que ser resultado del desplazamiento de la expansión del suelo marino. Y probó que no era un sistema de fallas transcurrentes, sino que era una de fallas transformantes. Así que tenemos esa diferencia, ¿verdad?, de lo que es una falla transformante de una falla transcurrente. Y para esto es este propósito, este diagrama aquí. A mano izquierda vemos, esto se conoce como una falla transformante. Tenemos una cordillera en la parte sur y la parte norte que divide esta falla, esta línea sólida que se encuentra aquí. Y este mecanismo que se ve aquí, esta falla de aquí, esta flecha, muestra que todo esto se está moviendo hacia mano izquierda y este se está moviendo hacia mano derecha. Y es porque aquí en el mismo centro se está formando un nuevo suelo oceánico. La diferencia de una falla transcurrente es que aquí tenemos una sola falla que cruza y está desfasando todas estas montañas de aquí hacia mano derecha y estas montañas de aquí hacia mano izquierda. Una falla transcurrente es lo que nosotros observamos muchas veces en tierra, mientras que las fallas transformantes generalmente las observamos en el suelo oceánico. Bien, aquí podemos observar un detalle de lo que estábamos hablando. Fíjense que estamos aquí en el centro oceánico, en el centro, la dorsal mesoatlántica, y tenemos estos segmentos rojos y amarillos. Los amarillos representan las fallas transformantes que van desde una dorsal a otra. Si lo vemos aquí en detalle, vamos a ver que tenemos una dorsal y tenemos otra dorsal. Y tenemos una falla transformante que va desde una dorsal hacia otra y se llama transformante porque transforma esta divergencia hacia otra divergencia. Entonces aquí podemos observar que todo esto que está aquí se conoce como una zona de fractura y la zona de fractura no toda es activa, solamente la falla transformante es la zona activa de la zona de fractura. ¿Okay? Esto tiene que estar bien claro. Entre dorsales se llama falla transformante y esta es la única área activa entre estas dos placas. Una vez pasa desde esta dorsal hacia allá, esta parte está inactiva. Lo mismo sucede de aquí hasta acá, esta parte también es inactiva. Sin embargo, todo el conjunto se conoce como la zona de fractura.
Otros tipos de borde de placa incluyen los bordes convergentes. Y estos son los bordes convergentes, son donde las placas se mueven una encima de la otra, chocan una con la otra y forman zonas de subducción. Bien, la zona de subducción va a formar fosas submarinas, en inglés se conoce como trenches, y es un límite destructivo porque se destruye la corteza oceánica. Bien. Tenemos dos tipos de corteza y vamos a tener tres tipos de convergencia. Así que los dos tipos de corteza son la corteza oceánica y continental, que va a dar resultado a tres tipos de convergencia. La convergencia oceánico-continental, que va a producir arcos volcánicos continentales. La convergencia oceánico-oceánico va a producir arcos de islas volcánicas. Y la convergencia continental-continental va a dar paso al crecimiento de montañas porque ninguna de las dos cortezas continentales quiere bajar. Aquí estamos viendo los ejemplos. Zona de convergencia. Aquí a la izquierda tenemos una convergencia continental-continental, llega a cierto punto. Todo esto empieza como una convergencia oceánico-continental, pero llega la parte continental a chocar contra otra continental y ninguna de las dos, esto aquí cesa, para y de momento empieza a crecer las montañas. Esta colisión que tenemos aquí es oceánico-oceánico y va a dar paso a los arcos de isla volcánicos. Y esta que está aquí es la oceánico-continental, que va a dar paso a arcos volcánicos continentales. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de India y los Himalayas. Este es el caso de las Antillas Menores, como por ejemplo aquí tenemos la placa del Caribe haciendo subducción la placa de Norteamérica. Y aquí tenemos la placa de Suramérica y la placa de Nazca haciendo subducción para formar los Andes. Bien, a modo de ejemplo podríamos ver esta figura. Usted se podría preguntar dónde ocurre esto. Yo le puedo dar pausa un momento al video y poder pensar dónde nos encontramos. Bien, la contestación a este sitio va a venir por parte de esta figura. Es la colisión de India, que comenzó hace 45 millones de años atrás y hoy día continúa formando los Himalayas. Si pueden imaginar, el subcontinente de India tenía una parte de corteza oceánica adelante y estaba haciendo subducción contra Asia. Fíjense que tenemos una subducción y tenemos esta corteza continental. Y eventualmente va a llegar hasta el margen continental y luego ya ninguno de los dos continentes va a querer bajar. Así que imagínense, como tenemos aquí esta figura, 71 millones de años atrás se encontraba en esta posición referente a Asia. 55, 38, 10 millones de años atrás y donde se encuentra India hoy día. Imagínense que esto es como un carro que va a chocar contra una pared y viene rápido, es un movimiento bastante rápido. Y de momento colisiona con esta parte de aquí y estamos viendo la colisión en cámara lenta. Podemos observar cómo la parte del frente del carro se empieza a abollar, a subir el bonete y eventualmente el conductor se llega a meter completamente a la pared. Bien, así que es más o menos la misma idea de que el continente está chocando contra Asia y lo estamos viendo en cámara lenta, viendo cómo esa cadena montañosa se está formando. Y finalmente vamos a observar lo que son los puntos calientes. Y los puntos calientes no ocurren en ninguno de los tres tipos de fronteras entre placas, límites fronterizos entre placas. Resulta que nosotros podemos tener un punto caliente, en inglés se conoce como mantle plume, es un material que viene desde el mismo centro del planeta, como queriendo decir desde material caliente que proviene desde el borde entre el núcleo externo y el manto, y como tiene menor densidad empieza a subir y subir hasta que llega a la corteza, pero resulta que llega hasta la litósfera, ¿no? Tenemos aquí la litósfera y llega hasta un punto en el que necesita perforarlo de alguna manera para salir a la superficie. Pero ¿qué pasa? Que la placa se está moviendo y en lo que la placa se está moviendo, pues entonces este punto caliente empieza a perforar la corteza y llega
arriba a la superficie, formando una cadena de islas que se puede saber cuál ha sido la dirección de la placa a través del tiempo, porque pues, nosotros podemos fechar radiométricamente las islas volcánicas. En este caso podemos observar que Kauai tiene entre 3.8 a 5.6 millones de años, Oahu 2.2 a 3.3, Molokai 1.3 a 1.8, Maui tiene menos de 1, y donde nos encontramos hoy día, que es en la isla de Hawái, la isla grande de Hawái. Así que nos está diciendo que a medida que nosotros nos movemos hacia allá, las rocas se están poniendo cada vez más viejas. Si nosotros nos damos cuenta en el Pacífico, cómo es el suelo oceánico, vamos a poder ver esa cadena que sí, que eso se conoce como la cadena de Hawái, y tiene un codo aquí más o menos a los 60 y pico de millones de años, en el cual va hacia el norte. ¿Bien? Así que esto lo que nos implica es decir que toda la placa del Caribe en algún momento en su pasado estaba moviéndose totalmente hacia el norte, y luego hubo un cambio, una reorganización del movimiento de las placas tectónicas, y esa placa ahora se está moviendo hacia el noroeste. Y este ha sido el resultado, ¿verdad? Ese rastro ha sido el resultado del movimiento de la placa, siempre asumiendo que el punto caliente se ha quedado siempre en su mismo sitio. Bien, hoy día nosotros podemos decir cómo se mueven las placas tectónicas, no simplemente por la roca que se está generando hoy día, sino por así decirlo, fotografías instantáneas, ¿no? La instantánea es qué pasó en ese momento en específico. Pues nosotros hoy día, al presente, podemos tener una estimación de cómo se está moviendo esa placa tectónica hace 10 años, hace 20 años, hace un mes atrás, ¿ves? Utilizando interferometría o utilizando la geodesia. Y básicamente lo podemos utilizar para decir cuál es el movimiento absoluto que tienen las diferentes placas. Y esas son las flechas que nosotros observamos aquí, que nos muestran que este desplazamiento puede rondar entre 2 a 3 centímetros por año. Bien, si nos vamos al área más local, área que nos interesa, ¿verdad? Por vivir en Puerto Rico, nos podremos fijar que las Antillas Mayores, tenemos a Jamaica, acá al oeste de Haití, la República Dominicana, la isla de la Española, tenemos a Puerto Rico, las Islas Vírgenes, y luego tenemos las islas de las Antillas Menores. Y podemos ver aquí estas flechas nos representan el movimiento relativo entre la placa de Norteamérica, que se encuentra acá arriba, y la placa del Caribe. Así que nosotros nos encontramos aquí como si fuera el jamón del sándwich, en el cual esta placa se está moviendo hacia acá, hacia el suroeste, mientras que la placa del Caribe se mueve hacia el noreste. ¿Bien? Entonces, todos estos puntitos estos círculos representan actividad sísmica. El color representa, ¿verdad?, la profundidad de ese evento sísmico, mientras que el círculo, mientras más grande sea, pues es un evento mayor. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es cómo las placas tectónicas se están moviendo en nuestro entorno. Bien, esto culmina entonces la tercera parte de esta charla sobre tectonismo de placas.